Bien, vamos a cambiar de tema y vamos a ir al mundo de la música y tiene que ver bastante con este toque nuevo que intentamos darle al terremoto del 27F, otra mirada, situaciones que de repente se desconocían, por ejemplo, y algo de eso vemos acá, vamos a ver acá, y para eso se encuentra con nosotros David Viveros, productor, solo vinilo, seguramente ustedes lo conocen, desde ella, David, gracias por estar con nosotros. Gracias, William, por la invitación nuevamente. Sí, emitimos parte del reportaje de los 13 años del terremoto, tiene que ver con estos discos que ven por acá. Y claro, hubo muchas producciones musicales y lugares donde se tocaban que se vieron, unos detenidas, no se pudieron desarrollar, y muchas bandas que estaban emergiendo que no tenían dónde tocar. Entonces eso era súper preocupante, intentamos darle esa vuelta y precisamente David nos entregó detalles. Atacando ese tema, David, ¿con qué nos encontramos? Bandas que tuvieron que cooperarse entre sí, ¿qué pasó con las producciones post-terremoto, post-tsunami? Bueno, hubo una escena que ya se estaba formando, yo creo que a mediados de la década del 2000, entre el 2000, ¿cierto?, y 2010, que el terremoto remeció de una manera muy profunda, primero que todo porque estábamos todos en pánico, no había persona que no tuviera un trauma, entre comillas, por esta situación vivida, ¿cierto?, que nunca, por más que seamos país sísmico, nunca estamos preparados. Segundo, los lugares que estaban habitualmente destinados a la música y al esparcimiento, ¿cierto?, se vieron profundamente afectados. Muchos de ellos se vinieron abajo con gente adentro. O sea, fue un tema muy delicado a nivel de infraestructura. Y por otro lado, ya los músicos, sin tener esos espacios, tuvieron que reinventar y buscar nuevos canales de difundir su música y sus proyectos. Y eso también hace que, así como hay un síndrome de cómo uno se comporta en los terremotos, después del terremoto, ¿cierto?, también los músicos tuvieron una forma de interactuar entre ellos, con mucha colaboración, con mucha autogestión, para poder hacer sus producciones y destacar. No olvidemos que ya Santiago tenía una escena bastante armada con el tema del folk, ¿cierto?, y toda esta cosa que lideraba Manuel García, con todos los músicos que siguieron y que vinieron a la cumbre del folk en el 2010-2011. Ya venía una escena con Quema su cabeza, con muchos sellos santiaguinos que ya estaban volviendo a reinventar la música. El 2000 estuvo Radio Donoso, ¿cierto?, lo último los Bunkers. Bueno, toda esta movida se vio reflejada en Concepción con esto de nuestro mito, a veces no bien entendido, pero que somos una cuna del rock, pero también un epicentro musical, creo yo. Más que una cuna del rock, somos un epicentro musical. Y bueno, se produjeron muchas colaboraciones entre músicos de orquesta, músicos del jazz, música clásica, ¿cierto?, docta, y la gente del rock, que empezaron a emprender nuevamente, y uno de los puntos importantes fue esto del Tras Bambalinas, que fue en la Sala 2, ¿cierto?, del Teatro Concepción, donde realmente se produjo ahí una dinámica de colaboración, de apoyo, y de querer que la escena no muera, digamos, ¿eh? Entonces de ahí aparecieron muchas bandas que se formaron en el momento, que se mejoraron su calidad e hicieron que esto realmente destacara a nivel nacional. Cantareman, la Julia Smith, son hijos e hijas del terremoto y del tsunami. Niño Cohete, ya, por ejemplo. Ahí tenemos otro ejemplo. Aquí tenemos algunas producciones, bellas todas. Ha crecido, lo tocamos alguna vez y profundizamos en lo cuánto ha crecido el vinilo, mucho. Aquí tenemos algunas producciones post-2010, ¿cierto? Está, bueno, quiere decir el trabajo que se hizo por parte del gobierno regional en conjunto por el tema REC. De lo que estamos viendo acá, ¿qué podríamos mostrarle a la gente? ¿De qué trata? ¿Qué estamos viendo? Mira, primero los 4 primeros discos que están ahí son las primeras 4 producciones que volvimos a hacer después del terremoto, con el sello Solo Vinilos. Ahí está Liliana Riquelme, ¿cierto?, cantautora de folk, Vibración Eleva, Los Brando, que ya es su segunda edición del disco que sacaron con el antiguo sello Tuetué, ¿cierto?, pero que Mistake lo pidieron mucho y lo volvimos a hacer, ¿cierto?, en mucha más cantidad. Y probablemente el caballito de batalla de estos 4 fue Los Temibles Sandovales, que dentro de las copias que hicimos en la primera semana ya había más del 80% vendido, lo cual es destacable, siendo bandas locales que ya tenían su público. Después vienen otras bandas como por ejemplo Ecocidio, que ellos quisieron sacar, ellos son de Talcahuano, hacen un punk rock bien fuerte, quisieron sacar y rescatar de sus propias producciones este disco, ¿cierto? Intruso, que ellos son de Coronel,
y que fueron una banda de revelación y que llegó a Santiago incluso a hacer varias cosas interesantes. Y todo se corona con este hermoso ejemplar de el Rec, ¿cierto? Donde está Mantarraya, Los Insolentes, Planeta No, incluso la Julius Popper, que todavía no tiene vinilo, pero está en una cancioncita aquí que nos colaboraron. Y este fue un trabajo de difusión, básicamente, donde se entregaron muchas copias de radiodifusión a la gente de afuera del país, otros festivales, y así la idea era internacionalizar este producto y estos proyectos hacia afuera de Chile. David, y ligado a los vinilos que estamos acá, Sí. está ese libro que Sí. yo he tenido la suerte de leer y que tiene mucho que ver, de hecho fue la base del reportaje que emitimos. Si ustedes quieren verlo nuevamente, vayan a nuestro canal de YouTube. En el inicio se van a encontrar con precisamente lo que estábamos conversando con David. Y ahí se detalla lo que pasó 2010, post-2010. Justamente Marcelo Bustamante y Eduardo Gutiérrez hicieron esta sociedad como periodistas, ¿cierto? Donde le hincaron un poco más el gustillo a desglosar qué pasaba en la ciudad de Concepción durante la década de 2010. Ahora, ellos toman varios ejemplos, ¿cierto? Desde la música folk de raíz hasta la música electrónica, Nabucodonosor, por ejemplo, o la Claudia Melgarejo, que ya es una exponente, ¿cierto?, del folk, que ahora también ha cambiado y ha evolucionado en su estilo musical. Pero ellos hacen como un recorrido de los 10 primeros discos que a ellos más les llamaron la atención de esta década y que retratan esa década. También hacen un poquito de recuento que pasó con Tras Bambalinas, un poquito antes del Rock al Sur del Mundo, y todos estos festivales que se fueron armando y armando escena local. Ahora, lo interesante de este libro es que no solamente va a quedar aquí, como los primeros ejemplares, ¿cierto?, producto de un proyecto que ganaron, sino que ya están pensando en la segunda edición e incorporar más bandas y así completar mejor el retrato de esta década que para ellos es muy importante. Vamos con una segunda parte de la idea de también conversar contigo. Nos queda absolutamente claro, repito, no tan solo revisen esta misma entrevista más tarde, sino también revisen el reportaje 2010 con miradas bien interesantes y también con relatos que hablan de resiliencia, de ganas de seguir adelante desde otra mirada también. Pero el tema musical está bien tratado y tocado. Y hablamos y lo llevamos antes de ayer, hablamos del disco que ya nos va a mostrar seguramente David, y lo ven acá, los 50 años de Dark Side of the Moon, un disco que tiene como ingeniero a Alan Parsons, incluso pudo estar Paul McCartney presente, y así podríamos seguir hablando. Un disco, quizás el disco conceptual, ¿cómo lo evalúas tú? Mira, yo creo que este disco no puede estar desligado de la historia de Pink Floyd en los 70, donde ya la psicodelia y la parte más hippie del grupo ya fue digerida y ampliamente difundida. Ya con el disco Atom Heart Mother ya venían con una cosa un poco más elaborada, más en el formato de canción. Oscuridad, ¿cómo se llama? Oscuro por las nubes, Obscured by Clouds también hace eso, y le va dando un sonido a la banda. También recordemos desde la lejanía de Syd Barrett, que él entra con unos problemas mentales serios. Y esta catarsis se desarrolla y se plasma fuertemente en este disco llamado Dark Side of the Moon, El lado oscuro de la luna, que se llamó de otra forma porque ya estaba siendo ocupado por Deep Purple, sí. Pero lo volvieron a sacar a la palestra el título, porque habla sobre los malos momentos que está viviendo la humanidad en ese momento. O sea, no es un disco menor. Habla sobre grandes temas de la muerte, del sistema en que estamos viviendo, entre comillas, el capitalismo muy fuerte, Roger Waters plasmándolo todo. Todas las ideas más conceptuales del disco son de Roger Waters. Él se dedicó mucho a trabajar esto. Y después entraron en circulación Gilmour, ¿cierto?, Wright y Mason para hacer la parte musical. El resultado es básicamente un disco perfecto. No podemos llamarlo de otra forma. Es un disco altamente con técnicas muy complejas para la época, muy innovador, y el resultado, ha sido más de 80 millones de copias del disco vendidas en el mundo, 200 semanas en los rankings en el mundo, 20 años, imagínate, en los rankings mundiales. Esto no es una obra menor, por tanto tenemos que catalogarla y ponerla en su sitio, el tercer disco más vendido del planeta, ¿cierto? Creo que si lo sacaron tantos países y llegó a la profundidad por ejemplo, esta copia que está aquí, a pesar de que no tiene todos los colores, es la copia chilena, la versión chilena. Hasta este rincón del mundo llegó desde Inglaterra, ¿cierto?, para ser parte de nuestra cultura y nuestra discografía local. Y todos los países, sacaron también sus ediciones.
El retrato, bueno, habla sobre eso y bueno, también tiene sus cosas picantitas, ¿no? Por ejemplo, que el Great Gig in the Sky, que es un tema instrumental y vocal de Claire Torrey, ella lo improvisó completamente en el estudio y después, 20 años después, demanda a Pink Floyd y a EMI por los derechos porque ella realmente creó esto. Y no fue $30 lo que le pagaron, sino que mucho más después en la retribución. Entonces, la historia probablemente de Dark Side of the Moon no se va a terminar de escribir ahora con los 50 años, menos con la intervención de Roger Waters ayer, ¿cierto? Donde él lanza esta idea de que el disco lo va a reescribir con su propia idea de cómo debió haber sido el disco. Lo anunció para mayo. Exacto. Ahora, ayer sacó un video que causó amplia resquemor en mucha gente, porque ya no quieren tocar la obra que... Ahí entra una pregunta muy importante, ¿no? ¿Hay que una obra dejarla tal cual como es? ¿O puede realmente reescribirse y puede ser reinterpretada y reasimilada? Es como la historia, ¿no? Que muchas veces uno cree que las cosas fueron de una forma y uno se da cuenta de un pequeño detalle y todo cambió de otra manera, ¿no? Bien, David Viveros, productor, Solo Vinilos, gracias por estar con nosotros. Quedaron varios temas pendientes. Repito, las gracias por estar con nosotros en esta edición tarde de TV Noticias. Gracias, Williams.